친히 거느리시네.
예수가 거느리시니 즐겁고 평안하구나. 주야의 자고 깨는 것 예수가 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 Podemos estar aquí para escuchar la palabra del Señor, ¿no? Realmente su misericordia es inmensa para con nosotros. Él nos permite poder avanzar de esta manera. Vamos a cantar el himno número 91. Himno 91, es todo para mí. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Dio su vida por mí, por su gran amor. Es todo para mí, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. En el mundo no hay la felicidad. Es mi felicidad, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Por lo rescató, tengo vida por Él, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Niego mi propio ser, sigo a Jesús. Es todo para mí, es mi Señor. Realmente Él es todo para nuestra vida, ¿no? Sin Él nada de lo que vemos podría existir. Nada existiría, ¿no? Solamente por su misericordia es que nosotros estamos aquí. Por eso también siempre estar agradecidos con Dios, ¿no? Porque Él nos permite tantas bondades. Y más aún, su gracia, ¿no? Porque nosotros muertos estábamos, ¿no? Mas en Jesucristo nueva vida tenemos. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 120. Himno 120. Suenen las campanas en tu corazón.
Suenen las campanas en tu corazón y la paz de ti nunca se apartará. En tu largo caminar el Señor contigo está. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. El amor de Cristo incomparable es. Guía cada misericordioso es, su palabra es tu paz. Cuéntanos alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. Cuando la tormenta llegue ante ti, la gracia de Cristo te hará vencer. Aunque no le puedas ver, el Señor contigo está. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Campanas alegres en tu corazón. La voz de Cristo guía tu vida. Abundante gracia vendrá hacia ti. El Evangelio anunciarlo por doquier. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. Sí, las campanas alegres del Evangelio, ¿no? Resuenan por doquier. Solamente es la palabra, ¿no? Aquella que debe sonar. Jesucristo murió por nuestros pecados. Eso debemos de recordar, ¿no? El amor de Cristo incomparable guía cada día tu duro viaje. Misericordioso es, su palabra es tu paz. Campanas alegres en tu corazón. Amén, ¿no? Sí. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 119. Himno 119. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios al mundo amó, a darnos libertad. En día volverá en gloria y majestad. Oh, qué grande es amor por mí. El infinito amor de Dios nos abrazó. El mundo lo cambió, nos hizo sus hijos. No importa el idioma ni las fronteras, somos hermanos por Él. El Señor da su gracia a todos por igual, no hace distinción, su amor es sin igual. Unidos al sonido del arpa de paz, alabamos tu amor. Sí. Un versículo dice, ¿no? Tan conocido, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice. Pero ¿qué es lo que debemos creer? La obra que Jesucristo ha hecho por nosotros, ¿no? Él murió por nuestros pecados. Él fue clavado en la cruz, derramando hasta la última gota para que nosotros podamos hallar a Dios mismo, ¿no?
para poder encontrarnos nuevamente con Él. Por eso, ¿no? Creamos en la obra del Señor Jesucristo. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 114. Himno 114. No hay amigo como Cristo. No hay amigo como Cristo, en el mundo no lo hay. Me rescato de la muerte y conmigo Él está. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Oh, qué gracia es Cristo, Él es todo para mí. Aunque es fuerte el enemigo, confiaré en el Señor. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Entregó su vida a Cristo para darme libertad. Su gran amor es eterno, en el cielo le veré. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. No hay nadie más, ¿no?, que nos pueda salvar de los pecados, no por nuestras obras, sino por la sangre de Jesucristo, ¿no? Amén, ¿no? Saludamos también así a Radio Jerusalén, ¿no?, que nos escucha por internet, ¿no? También a los que nos escuchan por Facebook, por YouTube, por Zoom y por diferentes redes sociales, ¿no? Realmente somos muy bendecidos para poder recibir esta gracia. Y también, ¿no?, recordar a los hermanos que puedan apagar sus celulares, y también a los que están, ¿no?, puedan pasar al frente para que los que llegan puedan irse acomodando. Y si tienen alguna necesidad, hacerla ahora, ¿no?, para no interrumpir la prédica, ¿no?, que el siervo nos va a dar. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 107. Himno 107. Inescrutables riquezas. Inescrutables riquezas de Dios que no las pueden contar, riquezas llenas de gracia y perdón, más bellas que el oro son. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Inescrutables riquezas de Dios, ¿quién no las quiere tener? Joyas hermosas para mi vida, perlas que puedo usar. Bellas riquezas
que no se pueden contar. Inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Inescrutables riquezas de Dios, que cubren todo el mundo. Para el creyente es felicidad, es todo su caminar. Bellas riquezas que no se pueden contar. Inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Inescrutables. Las tentaciones podrán resistir los que las quieran ganar. Que no se pueden contar. Inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Sí, gracias, hasta aquí. Muy buenas noches, hermanos. Esta noche vamos a tener el servicio de oración y por la gracia de Dios los hermanos están llegando. Antes de pasar al tiempo de los testimonios, vamos a orar. Dios Padre, Señor, en esta noche le damos gracias, Señor, por permitirnos participar aquí en la iglesia, escuchar su palabra, Señor, a través de su siervo. Padre, le pedimos por la salud de cada uno de nuestros hermanos, Señor, que están aquí de manera presencial y también los hermanos que están siguiendo la transmisión, Señor, a través de Jerusalén Radio en Bolivia o las redes sociales, Señor. Padre, este tiempo, por su gracia, por su misericordia, Señor, se vienen los siervos, Señor, aquí a Bolivia, Señor, con el único objetivo de expandir su evangelio, Señor. De verdad, hay mucha situación, mucha necesidad, incluso hay dificultad, Señor. Por eso le pedimos su misericordia, su sabiduría, Señor, para poder avanzar y no ser una piedra de tropiezo, Señor. Muchas veces humanamente pensamos, Señor, que nosotros podemos, pero realmente es un engaño, Señor. Por eso 100% necesitamos de su gracia, Señor. Padre, se vienen siervos muy importantes, Señor, y sabemos que a través de esos siervos usted va a trabajar grandemente en la vida de los hermanos, Señor. Y muchos bolivianos van a recibir la salvación, Señor. Padre, también se nos viene la apertura al Campamento Mundial 2025, Señor, con el Bicentenario. Padre, permítanos hallar su gracia también allá en Sucre. Y aquí también se quiere realizar actividades, Señor, en las diferentes áreas, Señor, CLF, Iglesia, IYF, régimen penitenciario, Señor. Padre, por favor, denos su misericordia. Después de estos grandes eventos tenemos, Señor, ya prácticamente el Campamento Mundial, Señor, donde su siervo, Señor, el pastor Oxupar, va a venir aquí a Sudamérica una vez más y va a compartir su evangelio, Señor. Padre, de verdad estamos muy agradecidos, Señor, porque usted día a día constantemente nos derrama su bendición, Señor, sobre nosotros, aunque realmente nosotros no merecemos, Señor. Padre, gracias le damos en esta noche y usted prepare, dirija, Señor, todo este culto, Señor. Prepare el corazón de los hermanos para compartir también, glorificar su nombre, Señor. Gracias le damos en esta noche, oramos así, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entre los hermanos, esta noche, quien desea compartir su testimonio. Después de los testimonios vamos a tener un video y después las presentaciones, ¿sí? ¿Quién quiere compartir su testimonio? Nadie quiere compartir, nadie quiere glorificar el nombre de Dios. No hay testimonio, hermanos.
se vienen, ¿no?, grandes actividades aquí en la iglesia, ¿sí? A finales de este mes se vienen 2 siervos, ¿no?, muy importantes, y también la apertura, ¿no?, la inauguración, o no inauguración, sino el lanzamiento del campamento mundial en Sucre, ¿sí?, con el bicentenario. Entonces, realmente Dios está permitiendo, ¿sí?, que su siervo, una vez más, llegue, ¿no?, aquí a Bolivia. Después de mucho tiempo, ¿no? 2020 llegó la última vez en Santa Cruz, en la Fexpo Cruz, ¿sí? Hemos visto, ¿no?, cómo Dios ha trabajado, cómo Dios ha llevado a tantos hermanos, y prácticamente después de el campamento mundial ya inició la pandemia, ¿no? Se cerró todo y empezamos, ¿no?, las actividades de manera virtual, aunque creo que para muchos creo que ha sido muy aburrido, ¿no?, un poco rutinario estar sentado frente a la computadora y no interactuar, ¿no? Y incluso hemos hecho campamentos coreanos, campamentos de inglés, todo se ha hecho pero a nivel internacional, sí, donde los bolivianos también participábamos, invitábamos, ¿no?, escuchábamos la palabra de los pastores, ¿no?, de Corea, de Estados Unidos, ¿no? Ellos constantemente estaban predicando el evangelio, ¿sí?, con CIA, con IYF, con CLF, Congreso de Líderes Cristianos para Jóvenes, Pastores y muchas más, ¿sí? Entonces, realmente un tiempo muy bonito, ¿no?, donde Dios nos ha permitido tal vez valorar, ¿sí?, valorar el tiempo, ¿no?, que Dios nos permite día a día. Y ahora también, por la gracia de Dios, una vez más, ¿no?, vamos a tener, ¿sí?, el campamento mundial, primero en Perú, ya después en Bolivia, hallando la gracia. Amén, hermanos. ¿Quién desea compartir su testimonio antes de pasar a las presentaciones? Esta noche no hay testimonios. Está bien. Pues vamos a ver video, por favor. Después del video vamos a pensar, ¿sí?, quién quiere testificar puede pasar libremente. Hay un video promocional, ¿sí?, del Campamento Mundial de Perú. Adelante, por favor. 2024 IYF World Camp Perú. No te puedes perder este encuentro intercultural IYF 2024. Contaremos con academias, conferencias para el desarrollo intelectual, coro gracias, presentaciones culturales, más. IYF Perú. Del 28 al 31 de enero del 2024. ¡Los esperamos! Sí, gracias. ¿Ya se están inscribiendo, hermanos? ¿Están aprovechando la promoción? ¿O todavía la están pensando? Sí, ¿no? Del 28 en adelante vamos a tener el Campamento Mundial de Perú, ¿sí? Por este mes la entrada es $130, ¿cierto? Después va a subir a 140 y el siguiente mes va a ser $150. Entonces, los hermanos también, ¿no?, pueden, hallando la gracia, empezar a inscribirse por la fe, ¿sí? Primero decidir en el corazón para luego avanzar, ¿sí? Antes de presentar al coro, ¿quién desea compartir su testimonio? Podemos escuchar un testimonio. Buenas noches, hermanos.
y también no se me pone obstáculo, ¿no?, para poder salir. Hubiera querido leer un pasaje. Estoy sin lentes, pero quiero dar gracias a Dios de cómo Dios estaba trabajando en mi corazón a través de mi hijo, ¿no? Tenía gran dificultad cuando yo vi que mi hijo como se desvanecía, pero realmente apoyándome en la palabra, con la oración de la iglesia, todo fue fácil, ¿no? Realmente en el momento era como muy amargo, ¿no?, para mí. Yo veía una dificultad muy grande con mi hijo. Yo decía de que en qué me he descuidado así, como quería hacerme responsable yo, pero a través de esa situación también podía descubrir mi corazón, ¿no?, cómo estaba distanciado, sin darme de cuenta siempre cómo Satanás trabaja en mi corazón para engañarme. Y por la enfermedad de la dificultad de mi hijo, podía doblar rodillas, ¿no?, orar a Dios, de verdad pedir, ¿no?, la misericordia de Dios, porque algunas veces yo ni agradecía de la comida, ¿no?, oraba así, decía, no, gracias Señor, así, pero yo solamente por la misericordia de Él también existo, ¿no?, acá en esta tierra, porque yo también pasé una enfermedad grande, ¿no?, en aquel tiempo. Él me ha dado la oportunidad de estar, y cuando la última vez, el 2020, yo le había pedido, Señor, que me dé la oportunidad de ver crecer a mi hijo, aún es niño, quiero todavía ser un apoyo, un participante de su vida, de mi hijo, por lo menos que esté en la promoción. Así pensaba en ese tiempo, pedía a Dios, ¿no?, la oportunidad, pero yo vivía así livianamente otra vez, y viendo la situación de mi hijo, podía otra vez agradecer y recordar también ese tiempo. Tengo un pasaje en Isaías 59, (59:21), dice, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Realmente esa promesa es grande para mí, ¿no? Yo con esta promesa puedo dar gracias a Dios, no solamente para mí, sino también para mis hijos y para mis nietos, ¿no? Y con esta palabra también, con esta promesa también podía orar a Dios, ¿no? Señor, porque según los médicos tenía que entrar al quirófano inmediatamente. Entonces yo decía, Señor, usted me ha dado esta promesa que su palabra no va a faltar de la boca de mis hijos. Y hoy mi hijo está ahí. Entonces yo automáticamente podía ver también, ¿no?, la respuesta de Dios. La oración de los justos es eficaz, dice, ¿no? Cuando en la célula oraban, yo realmente sentía que Dios me había respondido ya anticipadamente que Él va a estar bien. Y ahora por la gracia de Dios Él se encuentra, ¿no? Exactamente, ayer fuimos nosotros al médico y todo había, sus resultados ya, o sea, bien, todo excelente salió, ¿no? Son 3 pasos ahorita que le falta. Un poquito bajar la bilirrubina, su hígado desinflamar, pero después él se siente excelente, ¿no? Y favorablemente los resultados han dado, ¿no? Ayer yo podía dar gracias nuevamente a Dios escuchando el resultado,
viendo también a la doctora animada y ya con su dieta duplicar, digamos, el alimento, si su peso está bajo, todo eso son cosas secundarias. Lo principal es que Dios trabajó fuertemente en su vida y él también ahora con ese corazón, ¿no? Hace rato me compartía, ¿no? Me decía, mamá, yo quiero sanarme bien, quiero ir con los jóvenes a Perú, un mes antes para trabajar, para ayudar así. Cosa que hace un mes atrás no tenía ese corazón, ¿no? Como ya no quería llegar así. Pero cuando hablé ese rato le dije, voy a ir, tengo reunión, voy a ir, voy a salir, cenas, haces así, le estaba dando explicaciones. No te preocupes, mamá, yo me voy a mejorar. Quiero ir un mes antes a Perú para colaborar así. Realmente él es la más fuerte que yo. Muchas veces él me sorprende, ¿no? Entonces así Dios está trabajando también y yo pido oración, ¿no? Por su corazón de mi hijo y también por el mío, ¿no? Para que sigamos dentro de la promesa de Dios. Eso quería dar gracias. Sí, muchas gracias. Vamos a invitar al coro Nueva Alegría. Nos van a cantar 2 alabanzas, Necesito a Jesús y Maravilloso es. Entonces todos los hermanos juntos vamos a sacar nuestros himnarios y vamos a cantar juntos. Amén, hermanos. Después del coro vamos a tener la parte de la prédica y después de la prédica vamos a tener la parte de la oración, ¿sí, hermanos? Así que vamos a recibir por favor al coro con fuertes aplausos. sol o en dura tormenta, en cada
pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol. Pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Sí, muchas gracias, hermanos. Esta noche, hermanos, vamos a escuchar la palabra. Amén. Vamos a invitar a Pastor Andrés Lim. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, buenas noches. Esta noche vamos a ver primero de Samuel capítulo 15, desde el versículo 10, vamos a leer. El libro de primero de Samuel capítulo 15, desde el versículo 10 hasta 23. Sí, vamos a leer. Todos se encontraron. Libro de Samuel, no, primero de Samuel capítulo 15. Desde el versículo 10 voy a leer. Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo: me pesa haber puesto por el rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes.
¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no sea rey. Hasta el versículo 23 hemos leído. Sí, una vez, ¿no? Pastor te explicó, ¿no? Cuando estaba mal de salud. Entonces, pastor se sintió por su salud, ¿no? Estoy muy mal de salud. Entonces pensaba mucho, ¿no? Si así dejando mi vida, ¿qué será mis hijos también? Primeramente recordó, dice, su hijo, pastor. Justo su hijo estaba en Estados Unidos, en Nueva York, estaba estudiando, ¿sí? En la iglesia de Estados Unidos. Entonces, pastor, y pensando, ¿no? Por su salud, estaba mal, ¿no? Mal de la salud. Entonces, y pensó, ¿sí? Entonces, yo ahora, ¿qué es más importante? Entonces recordó su hijo, está estudiando en Estados Unidos. Entonces yo voy a llamar, luego que venga dejando su estudio, ya venga aquí a Corea. Luego, mientras estando conmigo, enseñaré la fe, ¿sí? Porque la fe es muy importante, así dijo. Entonces, pensando no dejar este mundo, digo, ¿qué voy a dejar? Más importante, pastor, pensó el hijo. Primero, ¿no? Hijo. Luego mi hijo no aprende la fe, entonces su vida será muy difícil. Pero como pastor, a través de la fe, ¿no? Aún llegaba muchas, sí, dificultades, enemigos. A través de la fe podía superar. Dios bendijo en gran manera. Entonces, pastor, así te explico. Si ahí yo llamaré que dejando su estudio, luego ven a Corea, ¿verdad? ¿No? Tal vez el hijo no puede entender, pero para pastor, no, más importante que es la fe, era la fe. La fe una vez aprende. Toda la vida Dios va a bendecir, Dios va a trabajar en su vida. Entonces, pastor, pensando esto así, te explicaba, pero ahora muy sano, ¿verdad? ¿No? Ahora, un tiempo así estaba. Entonces, escuchando su testimonio, ya muy importante la fe, era la fe, aprender la fe. Como dejando la vida, última vida, quiere dar, enseñar hacia su hijo, ¿no? Si siempre da a su hijo, ¿qué quiere dar? Más buenas cosas quiere dar, ¿cierto, hermanos? Entonces puede dejar tal vez sus bienes, puede dejar. La mayoría, ¿qué deja? Lotes, casas, bienes, eso deja. Pero pastor pensó últimamente, dejando este mundo, yo enseñaré como Dios me enseñó. Entonces esa fe enseñaré, así pastor, y pensó. Entonces leyendo en la Biblia también sale sobre la fe, ¿verdad? ¿No? La fe. Y pastor habló muchas palabras como poeta, usted, ¿sí? Entonces, ¿usted le gusta poeta? En el colegio también hacen concurso de poeta. Sí. Poesía, perdón, poeta es persona, ¿no? Poesía y hace. Entonces, y nosotros escuchando
como pastor, ¿sí? Como lo que piensa, ¿no? Recibiendo el corazón de Dios, hablando. Pero esa palabra nos da mucha fuerza, esperanza, algunas palabras. Eso puso un cuadro de la iglesia, ¿sí? Un cuadro. Luego, esa palabra que salió de la boca del siervo, eso, y repitiendo, recordando, nos da mucha fuerza, hace superar también. Entonces, hay muchas palabras del pastor, pero una palabra también me quedó en mi corazón, una palabra, que es el título es, no sé, creo que ustedes también han escuchado algunos, ¿cómo voy a decir? El tubo de la bendición de Dios, puede ser así. El tubo, ¿sabes, no? Tubo es conecta, ¿no? Conecta. Entonces se llama el tubo de la bendición de Dios. Entonces, ¿qué es ese tubo? El tubo, ¿no? De Dios directo llega a través de ese tubo. ¿Qué llega? La bendición de Dios. Luego leyendo, yo pensaba, no, ya, entonces leyendo esto, directo me va a llegar la bendición de Dios. Así yo pensé. Luego leyendo sale, y muchas aflicciones sale. A través de aflicciones, ¿sí? Humilla nuestro corazón, dice, ¿sí? No es mismo nivel de Jesús. A través de las aflicciones, y trae nosotros. ¿A dónde trae? A pie de Jesús, nivel de pie, abajo, ¿no? Pie. Luego hace escuchar la palabra. Eso escuchando, ¿qué es esto? La bendición, yo pensaba, ¿no? Para mí bendición, ¿qué es? Prosperidad. Luego no tener ningún problema, ¿verdad? ¿No? Pero ya yo también, después de recibir la salvación en la iglesia, en el evangelio pasando, me recuerda, sí, bendición de Dios verdadero es como pastor años, 60 años era. Sí, durante muchos años, sí, llevando el evangelio, viviendo dentro del evangelio, pastor también halló una bendición grande de Dios, ¿verdad? ¿No? Luego, y habló, expresó, el tubo de la bendición es a través de aflicciones. Aflicciones. Sí. Esa aflicción trae nosotros. ¿A dónde trae? A pie de Jesús, dice. Luego hace escuchar la palabra del Señor. Esa palabra cuando entra, cambia. Luego da fuerza a superar todas las cosas. Entonces a través de corto, ¿no? Es muy corta era esa palabra, como poesía, como versículo, ¿no? Pero podía ver tanto tiempo ha pasado en la vida de pastor, como Dios enseñó. A través de aflicciones, humilló, ¿sí? Luego consideraba, ¿no? Daba un corazón que escuchar la palabra del Señor es muy grande. Claro, de vez en cuando en nuestro corazón se verá la palabra en nada. La palabra no siente nada. Palabra nada cada vez escuchando tal vez nosotros. Pero a través de este letrero leyendo, ya eso es como gran bendición de Dios. En la Biblia también leyendo libro de Job, tal vez ustedes, vamos a buscar hermanos, aquí marcando libro de Job capítulo 28. El libro de Job capítulo 28 versículo 1 voy a leer. Libro de Job, capítulo 28, leyendo, ya desde versículo 1 voy a leer. Ya ciertamente la plata tiene sus veneros, y el oro lugar donde se refina era. Entonces aquí las materiales importantes, preciosos, porque aquí la plata también tiene valor, ¿verdad? ¿No? Pero aquí la plata tiene sus veneros, tiene sus veneros. Luego, y el oro, lugar donde se refina. Aunque ese material es precioso, tiene valor, pero hay lugar de donde encuentra, ¿verdad? ¿No? De donde saca ese lugar. Explica. Luego, versículo 2 también, el hierro se saca del polvo.
ese hierro también es precioso, era, es muy caro, ¿verdad? Ese tiempo. También, ¿de dónde saca eso? De polvo, ¿no? Y de la piedra se funde el cobre, era. El cobre también caro, todo ya, ¿sí? Materiales preciosos, pero todos los materiales preciosos tienen valor, y ahí hay un lugar donde encuentra, ¿verdad? ¿No? Por eso aquí el cobre, ¿en dónde encuentra? Se funde de la piedra, saca. Eso sabía ustedes. Eso sabía, no sabía. Por eso cuando anemia tiene, come la tierra. De tierra, de polvo tiene hierro y hierro, ¿sí? Por eso ya de la tierra ahí tiene ese material, esa característica, ¿sí? Entonces aquí leyendo la Biblia, aunque algunos no sabemos, ¿verdad? ¿No? Pero en la Biblia así está escrito. La gente que sabe bien de dónde saca estas cosas, ahí encontrando, puede sacar y ganar, puede obtener. Pero la Biblia, el libro de Job, capítulo 28, no está hablando, sino está hablando las materiales, no piedras preciosas, no es para esto hablando. Vamos a ver versículo 12, hermanos. ¿12 tiene? Juntos podemos leer. O sea, el libro de Job, a través de las materiales que tiene valor, y sabemos estas cosas, por eso la gente saca de ese lugar que sabiendo, ¿no? Saca, gana dinero. Entonces, ¿qué quiere hablar a través del libro de Job, capítulo 25, ¿no? Perdón, 28, el versículo 12. Ya, los hermanos también usted puede leer juntos. ¿Todos ya encontraron? Ya, juntos vamos a leer. 1, 2 y 3. ¿Dónde se hallará las? Ya, eso quiere hablar, eso, ¿sí? Ya, como primero no habla más materiales, ni preciosa, piedra preciosa, eso tiene valor, la gente sabe, por eso busca, ¿a dónde? ¿De dónde tiene? Buscando, encontrando, ellos encuentra y gana. Entonces, el versículo 12 leyendo más, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Entonces así los materiales importantes, preciosos, sabemos, ahí encontramos. Pero la sabiduría, ¿de dónde produce? ¿Sí? Luego la inteligencia, ¿verdad? No, ese está preguntando. Entonces, estas cosas, ¿en dónde podemos encontrar también? Como el hierro, ¿en dónde encuentra? De la tierra, el polvo. Entonces igual, ¿sí? Eso puede encontrar, sabiendo, ya en ese lugar hay sabiduría, luego la inteligencia. Entonces eso podemos tener, por esa sabiduría, puede hacer todas las cosas, podemos solucionar. Luego va a beneficiar en nuestras vidas. La Biblia explica, ¿verdad? ¿No? ¿De dónde eso explica? Ya 13. Ya 13. ¿Podemos leer juntos conmigo? Ya 13 también. 1, 2 y 3. El problema es, no conoce su valor. No conoce su valor. Ni se halla en esa tierra. Aún usted desea tener esa sabiduría e inteligencia, pero en esa tierra puede encontrar, no puede encontrar. No se puede. Pero el problema primero es, no valora, no sabe su valor de sabiduría, luego ni inteligencia. ¿Sí? Por eso no quiere buscar, no quiere encontrar. Pero aún alguien tiene su valor, ¿verdad? ¿No? La sabiduría, la inteligencia es muy importante. Si teniendo esto puede cambiar completamente mi vida también, mi familia, también mis parientes, toda la persona su vida puede cambiar por esto. Si tienes a valor y quiere encontrar, segundo problema que es,
en esa tierra no se puede encontrar, dice, ¿no? Ya 14 voy a leer. El abismo dice, no está en mí. Y el mal dijo, ni conmigo era. El abismo es, no se ve, su fin, ¿verdad? ¿No? Pero ese abismo mismo también dice, no, no tengo. También no está en mí, dice, no, el mal dijo también, ni conmigo era. Aparentemente el mal es inmenso, amplio, tal vez tendrá adentro algo, pero el mal tampoco dice, no tiene, ¿sí? Ya 15, no se dará por oro, ni su precio será a peso de la plata. Entonces, aún si ese oro, nosotros sabemos, ¿no? Ese piedra, ¿no? Oro, piedra preciosa era. Joya, joya, es muy precioso. Pero tampoco puede cambiar, ¿sí? Cuando ustedes quieren recibir la sabiduría, o 10 kilogramos de oro quiere recibir, dos cosas no puede, solo uno nomás puede recibir. ¿Qué va a elegir? A sabiduría. 10 kilogramos de oro. Por eso puede solucionar todo deuda, todo. Ya esta noche sí, así ya, entre dos no puede, dos, todos. Sí o sí, uno nomás elige. ¿Qué va a recibir ustedes? Ya yo oro, levante la mano, 10 kilogramos de oro. Debe ser sincero, hermanos, sincero. Ya, oro. Sí, aquí, tiene mucha deuda. Sí, aquí. Ya yo sabiduría. 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 Sí, algunos nada quieren. Ni sabiduría, ni oro. No levanta la mano, sí. Ya aquí y hablan, si no cambia, ¿verdad? No, tampoco puede cambiar, comparar ese oro. No se dará por oro, ni su precio será a peso de la plata. 16, 17, 18, 19, 20, todo leyendo. Aún, ¿sí? Como preciosas, piedras preciosas, joyas, pero no quiere cambiar con esa sabiduría, con esa inteligencia. La Biblia dice, esa sabiduría más valor tiene que oro y platas, luego diamantes, piedras o preciosas. Tal vez nosotros no podemos entender, ¿verdad? ¿No? Para nosotros más importante tal vez materiales, como piedras preciosas. Dentro de la iglesia tantas veces nosotros escuchamos tanta sabiduría que tiene de la boca de siervo, ha experimentado. ¿Cómo hablamos? Esa pequeña letrera, como letrero, ¿no? Pequeños letreros, como tipo versículo, una oración muy sencillo, que es a través de aflicciones y atrae la bendición de Dios. En el principio solamente se siente muchos dolores, ¿sí? Luego molestia, me pincha mucho esas aflicciones. Solo quiero dejar todas las cosas, no quiero saber nada, esas aflicciones. Pero una vez, dos veces, varias veces, recibiendo esas aflicciones, hace humillar nuestro corazón. Ya humillando nuestro corazón finalmente, y trae, ¿a dónde trae? No es mismo nivel. Así como usted habla, así mirando ojo habla, ¿verdad? ¿No? Alguien no mira ojos, así mirando a alguien. Así habla alguien, no sé, algo cometió pecado tal vez. Pero así habla, conversamos, así o mirando, ojo, ¿no? Mirando. Pero según esa palabra dice, trae, ¿a dónde trae? Nuestras posiciones, pie a pie, abajo. Recién de la boca del Señor escuchamos la voz. Desde pequeñas palabras escuchamos, pero cuando nosotros mismo nivel, ¿sí? Escuchamos, aún escuchando, ¿cómo escuchamos? Porque mismo era nivel. Cuando entiende, aceptamos. No entiende, no aceptamos. Luego conmigo conviene muy bien
aceptamos, pero no conviene, me perjudica tal vez. Esa palabra escuchando va a llegar. ¿Qué va a llegar? No va a llegar beneficio. ¿Va a aceptar? No va a aceptar. No va a aceptar, no va a aceptar. Pero aquí, sabiduría, dice. Dios dice, la sabiduría es más valor que oro. Luego leyendo, entonces, ¿de dónde? ¿De dónde podemos encontrar? Eso explica Job, el libro de Job capítulo 28. Finalmente eso quiere hablar. Como las materiales, piedra preciosa, tiene sus lugares. Igual, esa sabiduría es grande, la inteligencia también tiene su lugar. Eso ya está hablando, ¿verdad? ¿No? Finalmente, ¿en qué lugar está guardado esa sabiduría? La inteligencia. Aquí, versículo 23. Ya desde 22 voy a leer. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Sí, el Abadón, la muerte también dice, escuchamos, ¿verdad? No, su fama era, la sabiduría es más valor tiene que oros. Si esa sabiduría todo puede cambiar, todo puede solucionar, demasiado importante, pero lamentablemente no sabemos. Él tampoco sabe, ¿cierto? ¿No? ¿Usted sabe? Aquí está, por eso, aquí, ya 23. Dios entiende el camino de Elías. ¿Quién sabe? Ya Dios sabe, que sabe su camino, a dónde camina esa sabiduría. Y Dios sabe, dice, Dios entiende el camino de Elías y conoce su lugar. Ya Dios sabe. Esa sabiduría, ¿sí? ¿Dónde hay? ¿En dónde puede encontrar? Luego, versículo 28, últimamente explica en qué lugar, ¿sí? Podemos encontrar. 28, todos juntos podemos leer. Ya, 1, 2 y 3. 1. Ya aquí explica en dónde hay la sabiduría. Ya ahora ya entendieron bien esa sabiduría en dónde hay. En nuestro corazón, tener el temor del Señor. Eso es sabiduría. Ya creo que esta noche todos escucharon, ¿verdad? ¿No? Entonces, conociendo su lugar, ya puede tener ahora. Teniendo esa sabiduría, imagínense 10 kilogramos de oro, si 30 kilogramos de oro, 100 kilogramos de oro, más tiene valor esa sabiduría. Tener. ¿Qué tener, hermanos? Temor del Señor. Ya, ¿qué le parece? Escuchando ahí, ya encontramos qué es la sabiduría, en dónde hay sabiduría. ¿Qué le parece? Pero no veo, no es feliz ustedes, no es feliz. Sí, más menor que sí, como un regalo de helado tal vez. Por lo menos regalo como helado dando estará feliz. Pero escuchando, ¿cierto? No reacciona a nada, ¿sí? Tal vez. La Biblia dice así, Dios dijo, hermanos, no puede cambiar ni oro, nada, ¿verdad? ¿No? Esa es sabiduría importante. Esa sabiduría, ¿en qué lugar hay? Teniendo temor del Señor. ¿Por qué eso es la sabiduría? Cuando usted vio a nuestros hijos, cuando está equivocado mal, ¿verdad? ¿No? Anda mal. Cuando es pequeños, chicotea, ¿verdad? ¿No? Chicotea. Claro, ahora no. Pero antiguamente chicoteamos. Cuando nosotros con chicote, cuando alza los hijos, ¿cómo se siente? Tiembla. Por favor, no me pegue, ¿verdad? ¿Verdad? No me chicotee, me duele mucho mi pierna. Entonces, cuando no hace caso, entonces en vez de
hablar, ¿qué trae? ¿Qué alza entonces los padres? El chicote alza, entonces ¿qué hace? Los hijos, ¿qué hace? Escapa. Claro, algunos escapan, ¿sí? Luego también algunos tiemblan, ¿no? Tienen miedo. Antes, aunque todavía no chicoteó, pero ya llegó temor, miedos, tiembla, ¿verdad? ¿No? Luego cada vez el padre habla, el hijo, ¿qué hace? Responde muy bien, escucha atentamente eso. Eso no haga, ¿entiende bien? Sí, papá, nunca voy a hacer más, sí, por favor, así. ¿Entiende bien? Sí, entiendo muy bien, ¿sí? No haga así más, sí, papá, por favor, papá, no me chicotee. Eso nosotros aprendimos cuando era pequeños. ¿Qué era? La sabiduría es tener, sabiduría, como el temor del Señor era. Cuando nosotros menospreciamos la palabra de Dios, desde ahí sufre toda nuestra vida, sufres. Por eso la Biblia habla esta noche, ¿verdad? ¿No? Aunque no conoce el hombre dice que no conoce, el viviente no conoce, ¿qué no conoce? Ese valor de sabiduría no sabe, no conoce, por eso, por oro rápido cambia, por 10 bolivianos rápido cambia. Más valor tiene 100 bolivianos billete tal vez, rápido cambia. Luego beneficia en mi vida, rápido cambia. Pero aquí Dios dice, hermanos, el viviente de la tierra no conoce ese valor. Luego tampoco esa sabiduría puede encontrar en esa tierra. ¿Verdad, no? Por eso Dios sabe único Dios. Pues escuchando la palabra de Dios, Dios enseñó esta noche. Una vez más podemos leer 28, ¿no? Ya. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Ya, la inteligencia es apartarse del mal. ¿Qué es mal? Mentira, robo, también odio, también mal, ¿verdad? ¿No? Pero según la Biblia, ese mal es, ¿qué es mal? De nuestros pensamientos, de ahí todo sale de nuestro corazón, ¿sí? De nosotros mismos alejarse era, ¿qué quiere decir? Odia, ¿verdad? ¿No? Cuando yo hablo, fulano hermana, usted orgullosa, qué fea, así habla. Entonces, amén, aleluya, que soy mala, qué orgullosa, así hace, golpea a sí mismo. ¿Cómo reacciona? Pastor chino malo, ¿cómo así puede hablar? Según la Biblia, aunque usted tal vez no puede entender, toda la maldad, ¿sí? Maldicia, ¿de dónde sale? Adentro de nuestro corazón. Jeremías capítulo, ya que dejando, libro de Jeremías capítulo 17, 9, ¿sí? Libro de Jeremías capítulo 17, 9 voy a leer. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Aquí también libro de Jeremías también, ¿sí? Engañoso. En este mundo más engañoso tiene uno. ¿Quién es? ¿Quién es? Hermano Marco es engañoso. Este mundo más engañoso, ¿quién es? Sí, claro, hermano Marco engañoso es, muy famoso. Pero más engañoso, ¿quién es? Su corazón es tu corazón, dice. Pero no conoce. Pues aunque engañando, no conoce. Engañoso el corazón más que todas las cosas. Y dice, y perverso. ¿Qué es perverso? ¿Qué es perverso? Dice. No sirve, ¿sí? Podrido, ¿no? Y desechado, porque no sirve, por eso botar, podrido.
perverso. ¿A qué está hablando? ¿Qué está hablando? ¿A qué está hablando? Pero ustedes, mire, uno pudre, ¿verdad? ¿No? Ustedes, mandarina le gusta. No, verdura, no, durazno le gusta, ¿no? Durazno. Durazno ha visto podrido. Eso adentro también hay gusano, ¿verdad? ¿No? Y podrido, no sirve. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y agarramos, abrazamos, ¿no? Ay, ¿qué hacemos? Aquí, entonces, Jeremías capítulo 17 está hablando, está escrito, ¿no? Sobre nuestro corazón. ¿Cómo está escrito? Primero, engañoso, más que todos. Nadie puede saber este corazón. Engaña. Ahora estoy feliz. Poco después, triste. Ahora estoy espiritual. Poco después, muy carnal. Engaña. Todo acepta a nosotros, ¿verdad? ¿No? Todo acepta. Engañoso. Más que todas las cosas. Y perverso. Si encuentra, ¿sí?, esta persona, ¿qué hará usted? ¿Qué haría? Más engañoso que todos. Luego, perverso. ¿Qué haría usted cuando encontró? ¿Qué haría? ¿Qué haría? No quiere hacer nada. Solo aparta. Escupir, feo era, qué asco, pudridos, gusanos. Sí, escupir, botar, ¿verdad? ¿No? Sí, ahí. Eso, ¿a quién está hablando? Tu corazón está hablando ahora. ¿Sí? Por eso la inteligencia, la Biblia dice, la inteligencia, ¿qué es? Aparta rápido de aquí, ahí era, ahí, de nuestro corazón. Por eso aquí en la iglesia viene, los hermanos escuchan, era, pero muchos ama. ¿A quién ama? A mí mismo ama, mucho era. En vez de escupir, desechar, botar, ¿qué hace? Abraza demasiado. Demasiado protege, cuida a mí mismo. La Biblia dice que sucio era, demasiado sucio. Engaña. Mientras usted agarra ese tu propio corazón, va a sufrir, era, va a sufrir, va a podrirse, va a engañar cada día, va a sufrir. Por eso bótelo. Pero ¿qué hacemos? Sí, amén, aleluya, amén. Luego después, abraza, ama mucho. Alguien me insulta, qué feo, orgullosa, arrepiéntete, cambia. Se cierra, se enoja, muy rápido quiere proteger a mí mismo. ¿Cuándo yo hice así? ¿Cuándo? Luego rápido quiere proteger. Esta persona sabe bien su corazón verdadero. ¿Sabe bien? No conoce, ¿verdad? No conoce. Por eso sufre. La sabiduría es tener temor del Señor. Hablando otra palabra es atender, escuchar atentamente. Eso es sabiduría. ¿Sí? ¿Está bien, hermanos? A tener, ¿sí?, tener miedo, temor del Señor, temblando. Cada vez viene a la iglesia, tiembla. ¿Eso está hablando? No es. Tener temor del Señor, ¿qué es? Atender. La voz, la palabra. Cualquier palabra que sale del Señor, atender. Eso es sabiduría. Pero lamentablemente, Satanás engaña a nosotros, como fuera nosotros, ¿sí?, espirituales, como fuera nosotros, inteligentes. Luego menosprecia, eso ya sé, yo sé, yo también, eso ya sé. Luego, ¿qué hace? ¿Sí? Enalteciendo, subiendo, menosprecia, porque no tiene ese corazón, ¿verdad? ¿No? Sí, por eso la Biblia explica sobre la sabiduría. Como un niño, el bebé, ante el padre chicoteando, tiembla, tiene miedo, ¿verdad? ¿No? En aquel momento, cualquier palabra que sale de la boca de su padre, él ¿cómo escucha?
¿Cómo escucha? No se puede menospreciar. Porque cuando olvida, menosprecia, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Así, sucede, ¿no? Chicotea, era, tiembla. Por eso, ¿qué hace? Su ojo mira al Padre. Luego su boca escucha bien, su oído atentamente. Pequeña palabra. Padre, silencio, ¿entiende? Hijo, sí, papá. Sí, no haga más. Sí, papá, sí. Porque él tiene miedo, era miedo. Cuando menosprecia, ¿qué va a suceder? De esa empresa, dolor. En nuestra vida, ¿por qué empieza dolores? ¿Por qué llega tanto dolores, sufrimientos? ¿Por qué llega, sabe? Porque menosprecio al Señor. Por eso la sabiduría es tener temor del Señor. Hablar, como escuchar atentamente. La inteligencia es apartarse del mal. Claro, de robo, de tomar cerveza, también de malas cosas, ¿no? De ahí también apartarse del mal. Pero aquí apartarse del mal es, ¿qué quiere decir? ¿De dónde? Cuando Dios exhorta, en la iglesia cuando exhorta a ustedes, ¿cómo debe recibir? ¿Cómo? Apartarse del mal, era del mal. De mí, ¿cierto, no? Sí, dejar era dejar. Esta persona en mis propios corazones. Por este corazón, ¿verdad? No confiando en nosotros mismos, por eso sufrimos, apartamos de Dios. ¿Sí? Desviamos nuestro deseo, sufrimos. Por eso está hablando la inteligencia tal vez esta noche. Usted sigue abrazando. ¿A quién está abrazando? A usted mismo está abrazando, protegiendo, cuidando. Es el necio, dice. Según la Biblia, esta persona necio sufre, pierde su vida, todas las cosas, eso habla. Pues engañoso es nuestro corazón, más que todos. Y perverso. Pero problema, ¿qué problema es? ¿Quién lo conocerá? Dice la Biblia. No conoce. Por eso hoy día sufrimos, mañana otra vez confiamos, otra vez amamos, abrazamos, protegimos. A mí mismo era. Por eso alguien cuando exhorta, regaña, defiende, muy fuertemente defiende. No es así, yo no era así, yo no. Si la Biblia dice era para apartarse del mal, reconocer, ¿verdad? Soy yo, es así. Yo así he vivido, era. Mientras viviendo, confiando en mí, mi vida será miserable, va a fracasar. Por eso de ahí apartarse del mal, sí, apartarse. Eso es la sabiduría. Leyendo también, si una persona, no sé si usted han escuchado, si Rockefeller, ¿conoce Rockefeller? Si esta persona es millonario, entre todas las personas en el mundo, él es rico, era rico, del mundo así, estas personas. Leyendo su testimonio también tiene, ¿no? Claro, ya murió, esta persona ya falleció, pero muy conocido esta persona, ¿sí? ¿Qué parte? Él es millonario. Cuando tenía 33 años, ya tenía billonario, era ricos. ¿Cuándo? Jovencito, ¿verdad? ¿No? Jovencitos. Pero cuando teniendo 43 años, él ha sido el mejor rico de Estados Unidos, dice. Estados Unidos tan grande, ¿verdad? No, muchas personas. Pero entre todos de Estados Unidos, él es más rico. Era. ¿Cuándo tenía? 43 años. Pero cuando tenía ya 53 años, él ha sido, ¿qué ha sido?
rico del mundo era, ¿sí? Rico del mundo, el mejor rico del mundo. Poco escuchando sus testimonios en el internet, a través de la compañía, de una empresa de petrolera, él ganó más. Pero escuchando como 33 años, desde ahí él ha sido millonario. Luego 43 años, el mejor rico de Estados Unidos. 53 años, rico del mundo es. ¿Sí? ¿Cómo será ustedes así 53 años siendo rico del mundo? ¿Cómo será? No desea así, quiere ser. Pero ese hombre sí, así ha sido. Pero cuando teniendo 55 años se enfermó, porque él muy ocupado, ¿verdad? No por su trabajo, empresas. Sí, ahí y revisando en el hospital, sí, los doctores decían, porque ese hombre tenía muchas enfermedades en su cuerpo. Imagínense, 33 años, millonario, 43 años, mejor rico de Estados Unidos. Entonces, para mantener sus empresas, trabajos, no es fácil, ¿verdad? ¿No? Entonces, ahí los doctores dieron la sentencia de la muerte. Señor, usted no puede vivir más de un año. Porque ese señor expresaba mucho dolor, tiene su cuerpo, tiene bastantes enfermedades. Afectó mucho, no, estrés. Entonces, ahí escuchando, los doctores decían, usted no puede vivir un año más, dice. Entonces ese señor recién, escuchando esa sentencia de la muerte, podía pensar, ¿cómo yo he vivido? Podía ver atrás. Antes de enfermar, él no podía ver atrás, solo miraba a dónde. Adelante, ganar, trabajar, vivir bien, más ganar, más tener, sí, así vivía. Pero cuando recibiendo la sentencia de la muerte, ya está ahí, ¿sí? Pensando dejar todo, su empresa, su familia, sus cosas, todo, recién él podía ver atrás. Luego él podía ver cómo ha vivido, aunque él es millonario, rico, pero alguien está persiguiendo, toda la vida, detrás alguien está persiguiendo, ¿no? Según ese sentido vivía, sufrimiento era toda la vida, sufrimiento, no tenía ninguna felicidad, así te explico. ¿Qué le parece? Imagínese, él es el mejor rico del mundo, ¿verdad? ¿No? Pero escuchando su testimonio, que no tiene felicidad, decía él. Tal vez ustedes también esta noche, solamente mirando adelante, seguir, trabajar, adelantar, tal vez, ¿no? Según su plan, su propósito, seguir. Pero ese hombre, ahí, cuando tenía 55 años, ¿qué llegó? La sentencia de la muerte. Recién él pensaba. Luego, ahí sin fuerza, sin esperanza, porque ya un año nomás puede vivir, no puede vivir más. Ahí sin fuerza, con silla rueda, así caminando, ¿verdad? ¿No? Sí, pasando en el hospital. Justo vio en la pared, dice, un letrero, un cuadro, había un versículo de la Biblia. Mirando si ese señor vio ese versículo. Podemos ver, ¿no? Ya, libro de Hechos, Hechos. Capítulo 20. Versículo 35, Hechos capítulo 20, versículo 35. ¿Ya encontraron? Ya aquí adelante ya, ¿sí? Aquí está proyectando. Ya podemos leer. Ya, 1, 2, 3. En todos he enseñado que trabajando así, en el hospital, sí, porque alguien estaba empujando su silla rueda, sentado en la silla rueda así, pasando en el pasillo del hospital. En la pared un cuadro vio, en cuadro ese versículo estaba. Aunque no todo, no, pero hay última parte. Más
bienaventurado es dar, que recibir eso. Entonces su vida, toda la vida, ¿qué era? El ganar, y ganar, ganar, mantener esa vida. Él pensaba eso va a traer felicidad, luego prosperidad, su felicidad. Pero su resultado es la muerte. Ahí estaba sin esperanza, con mucho dolor, no podía aguantar. Pero ahí en la pared mirando un versículo, más bienaventurado es dar, dar. Al ver, leer, él pensó mucho, luego no podía olvidar ese versículo, ahí entró en su corazón. Luego después escuchaba, ¿no? Estaba peleando los médicos, alguna señora, porque esa señora, su hija tenía enfermedad, quería internar, pero los médicos, no hay dinero, no puede. Entonces su madre llorando, pidiendo, pero los médicos no paga, no puede atender aquí. Primero paga dinero, recién ya puede internar. Su madre mirando a su hija llora, duele, entonces no podía aguantar, gritaba, peleaba. Por eso si ese señor escuchó, se acercó, preguntó, ¿por qué pelea? Aquí esa señora no tiene dineros. Los doctores primero pagando dinero recién quiere internar. Entonces ese señor, como recordaba en el cuadro un versículo, más bienaventurado dar que recibir, recordando ya. Ese versículo él también, ¿sí? Aquí se quedó en su corazón. Luego, como esa palabra, ¿no? Sí, dandos, que ayudar. Entonces ahí habló ese hospital, yo ayudaré, todo lo gastó, él pagó. Pero no avisa, ¿sí? No avisa, ¿sí? Que yo pagué. Entonces, el mismo hospital pasando ese señor, observaba, ¿no? Esa señorita cómo está mejorando. Pero gracias de Dios, ¿no? Mejoró, se sanó. Entonces, un día dio alta, saliendo del hospital, su madre, señorita, estaba muy feliz, desde lejos vio eso. Entonces ese señor primeramente se sintió en su corazón, estaba muy feliz. Desde ahí, ese señor cambió su vida, por ese un versículo su vida cambió. Él toda la vida pensaba, tener más, ganar más, eso es felicidad. Pero aquí versículo, la palabra dice, bienaventurado es dar, ¿qué? Recibir. Entonces ahí, recibiendo esa palabra, desde ahí llevando esa vida, su vida cambió. Como aunque los doctores han dado sentencia de la muerte, ¿cuándo? ¿En qué año ha dado? Cuando tenía 55 años. Pero ¿en qué año murió? ¿Sabe en qué edad? 98 años murió. 98 años, imagínense. Todos los doctores dicen, no hay esperanza, no se puede curar esa enfermedad, porque ya tenía desde antes ese señor, diferente enfermedad, estrés, también dolores, pero mirando su vida, ¿no? 98 años, ¿qué año más vivió más? 43 años más vivió. Después de ver este versículo, su vida cambió, cada vez dando más, dando, si él podía sentirse más feliz, más gozoso, mirando a la gente que se siente feliz, él también estaba muy feliz, contento. Desde ahí su vida cambió. Él más ganó dinero. ¿Verdad, no? Pero su corazón cambió. Antes solo quería ganar, ¿cierto, no? Pero él gana ahora dinero. ¿Por qué gana dinero? Para dar. Muy raro, ¿cierto? Antes quería ganar solo, ¿no? Pero ahora gana mucha plata. ¿Para qué? Para dar. Para dar más necesita. Dando no hay, ¿cómo va a dar? ¿Cierto? Para dar debe tener más, era más. Por eso Dios bendijo en gran manera. Entonces, últimamente, ¿no? Él sanamente murió. Luego, él te explicó, después de recibir sentencia de la muerte, a través de un versículo mi vida cambió. Luego desde ahí, pensando dar más a la persona sirviendo, mi vida es muy feliz.
luego murió. Ya hermanos, si nosotros esta noche escuchamos, ¿verdad? ¿No? Sobre esa sabiduría. ¿Sabiduría qué es? Temor del Señor. Si misma palabra que es. Escuchar. ¿Cómo escuchar? Atentamente. Si aún di una palabra dejar, ¿sí? Toda la palabra del Señor, escuchar, guardar. Ese Señor también. Solo un versículo, su vida cambió. Sí, cuando entrando a su corazón, ¿verdad? ¿No? Esa noche nosotros hemos leído primero de Samuel capítulo 15. Claro, esa historia ya sabemos, escuchamos, ¿no? Nosotros, como, sí, nosotros varias veces escuchamos esa historia. Entonces, como ahí Dios envió, sí, Samuel para que hable, transmita la palabra de Dios a Saúl. Dios recordando sobre Amalek, enemigo contra Dios, contra Israel, cuando subió de Egipto. Luego mandando ya destruya, así Dios habló. Entonces, y Saúl escuchando, convocando a los soldados, luego se fueron para destruir como la palabra de Dios había escuchado. Pero, si en la guerra, aunque él ganó, triunfó, pero él menospreció era la palabra de Dios. Si escuchando la palabra, su palabra, ¿verdad? No, de Saúl tiene razón. Entonces, escuchando esta palabra, si Dios hablaba, ¿verdad? No, Saúl, tú me menospreció. Tú no has cumplido mis palabras. Pero Saúl, ¿cómo responde? Yo he cumplido, yo escuché tu palabra. Muy diferente, dos, ¿verdad? ¿No? Dos muy diferentes. Entonces, a través de su siervo de Dios, Samuel, transmitiendo el corazón de Dios, tú no has cumplido mi palabra. Tú desechaste mi palabra. Tú pisoteaste mi palabra. Pero Saúl, ¿qué responde? No, yo he cumplido tu palabra. Yo escuché bien la palabra. Cuando yo te menosprecié, yo respeto bien a la palabra de Dios. Y dos personas, Dios y Saúl, muy diferentes, ¿verdad? ¿No? Muy diferentes. Entonces ahí Samuel escuchando, Saúl tiene un problema. ¿Qué problema tienes? Él podía ver el corazón de Saúl. Vamos a ver, ¿no? Versículo 17. Versículo 17. Ya, ¿pueden leer los hermanos? El versículo 17, ¿no? Ya, ustedes pueden leer. 1, 2 y 3. Ya, yo no leo, no leyendo, por eso usted no lee todo, ya. Conmigo junto otra vez. Sí, porque Samuel, mientras hablando, conversando con Saúl, aún él habla, ¿verdad? ¿No? Yo respeto a Dios. Luego también yo cumplo, ¿sí? Todo lo que me había dicho la palabra de Dios. Aparentemente él como cree en Dios, luego también escucha la palabra. Pero conversando con él, Samuel podía ver el corazón de Saúl. Saúl cambió su corazón, diferente que antes. Por eso versículo 17, ¿no? Ahí explica, ¿no? Ya, juntos podemos leer, ya una vez más, ya 1, 2 y 3. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por el rey sobre Israel. Ya 18 voy a leer. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Entonces Samuel explicando, Saúl, cuando tú eras pequeño, tú considerabas, soy entre las tribus, soy más pequeño. Entonces, en aquel tiempo Dios ungió, ¿verdad? ¿No? Que sea rey en Israel, sea como rey de Israel. Luego Dios alzando altos,
luego dando toda la riqueza, necesidades, para que pueda, ¿sí?, servir, ¿sí?, en Israel. Pero versículo ya 19, ¿no? Hasta 19, Samuel habla, ¿no? Ya 19, porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. No has oído la voz de Jehová, dice. No atendió la voz de Jehová. Ahí desechó la palabra de Dios. Después de escuchar otra vez, Saúl responde, versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Hasta ahí, ¿qué dice? Yo he obedecido la voz de Jehová. Aún tiene rey de Amalec, Agag, no destruyó, no mató. Además, los animales cortos, bonitos trajeron, ¿no? Pero él dice, según él, yo he obedecido, ¿verdad? ¿No? Obedecido. Versículo 21, sigue hablando Saúl. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Entonces Samuel ofiende, ¿verdad? No, perdón, Saúl ofiende, te explica, como excusa era, yo obedecí la palabra de Dios, pero, ¿qué pero? Mis pueblos, ellos querían ofrendar a Dios. Por eso nosotros trajimos, no destruimos todos. Entonces ya tiene razón, no tiene razón Saúl escuchando. Ya para ofrendar, ¿sí?, sacrificio, dar a Dios, ¿es bueno o malo? ¿Malo es servir a Dios, hermanos? Bueno era, bueno, sí, tiene razón, ¿verdad? ¿No? Para servir, ofrendar a Jehová, nosotros no destruimos, traímos. Entonces parece, ¿no? Parece, aparentemente, ¿no? Ya versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces Samuel está explicando, Saúl, claro, está bien ofrendar a Dios, sí, dar sacrificio a Dios, eso es muy bueno, pero ¿qué es más mejor para Dios? ¿Qué es? Obedecer, luego prestar atención, era escuchar atentamente. Esta mañana hora piadosa también el libro de San Juan capítulo 5 sobre un enfermo durante 38 años compartimos. Ese enfermo escuchó un día, se llama un estanque, se llama Bethesda. Aquí un día el ángel desciende, luego se agita, hace moverse ese agua. Entonces entre todos los enfermos de cualquier enfermedad, primero entra para sanar su enfermedad. Por esa razón muchos enfermos estaban al lado de ese estanque, ¿verdad? ¿No? ¿Qué tipo de enfermos estaban? ¿Qué tipos? Cojos, ciegos, también, solo 2 tipos de enfermos nomás estaban. Creo que todo tipo, ¿sí? Todo tipo. Toda la persona que tiene problema creo que estaban. Entonces esperaban, un ángel desciende, ahí está. Entonces en ese lugar ahí estaba también, explicaba la Biblia, ¿no? ¿Quién estaba? Un enfermo
38 años. Él también intentó, no intentó, hermanos. Intentó, no intentó. Intentó era. Pero él te explica, no podía, ¿verdad? No podía. Jesús preguntó, ¿quieres ser sano? Entonces él, ¿cómo te explica? No tengo quien me meta, porque mientras yo voy, mientras tanto que yo voy, otro entra, así te explicando, ¿verdad? No, en la Biblia leyendo. Entonces, él también intentó, esforzó mucho tiempos, pero finalmente ya no podía, por eso ya llegó, ¿sí? Esa situación, abandonado, que no hay amigo, no hay familia, no hay padre, nadie. Pero ahí Jesús se acercó. Ya puede imaginarse, Jesús se acercó. Ese paralítico, ¿cómo está? ¿En qué lugar está? Jesús, sí, parado, ¿no? Luego paralítico, ¿en dónde está? Acostado en el suelo, en el piso. Entonces Jesús mirando abajo, luego ese paralítico mirando arriba, está conversando. Jesús habla, ¿qué habla? ¿Quieres ser sano? Entonces él, ¿qué responde? Yo no puedo. Primero, no tengo quien me meta. Luego, aunque no tengo a alguien me ayuda, yo intenté. Pero mientras tanto que yo voy, otro enfermo primero entra. ¿Qué quiere decir, hermanos? Yo no puedo, ¿verdad? ¿No? Sí, yo intenté. Yo no puedo. Tal vez en nuestra vida, hermanos, igual que ese enfermo, 38 años, intenta, ¿sí? Procura, ¿sí? Toda la manera. Pero tal vez ustedes, nosotros también llegando en ese lugar, ¿verdad? ¿No? ¿En qué lugar? Están en ese lugar. ¿En qué lugar? Sí, no puedo, ¿sí? Nuestro corazón muy abajo, ¿verdad? ¿No? Soy nada, soy inútil, ¿verdad? ¿No? Soy qué asqueroso, soy nada. Cuando en ese lugar, si llega, Jesús va a hablar. Hablando, va a escuchar. ¿Qué va a escuchar? La voz del Señor, ¿verdad? ¿No? Jesús dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Tal vez esta palabra esta noche depende de nuestro corazón, hermanos. Nosotros también, no solamente el físico, el cuerpo, ¿sí? Nuestro corazón está muy bajo, pie del Señor, soy nada. Entonces ahí estando, cualquier palabra, imagínese, levántate, toma tu lecho y andas. Entonces ese paralítico, ¿cómo escucha? ¿Cómo escucha? Señor está hablando, ¿sí? Él quiere levantar a mí. Él puede hacer. Levántate. Señor me levantará. Él me va a ayudar, ¿verdad? ¿No? Si aún yo no puedo. Pero el Señor puede hacer. Hay estas palabras, escuchando, entrando. Versículo 9, ¿no? 5, 9 leyendo. Y al instante fue sanado. Tal vez él se tardó 38 años para levantar, intentar. Pero su resultado no podía. Llegó solo queja, desesperanza. Pero ahí, escuchando la palabra de Dios, cuando esa palabra entró en su corazón, creyendo, Jesús puede hacer. Ya soy nada, soy verdad, nada, miserables. Soy un fracasado, soy que asquerosos. ¿Cómo no voy a aceptar la palabra de Dios? Aceptando, versículo 9 dice, y al instante fue sanado. Un rato. Si después de creer, escuchar un rato, fue sanado. Después tomó su lecho
y anduvo era. Luego después, ¿cómo está escrito en la Biblia? ¿No han leído? Libro de San Juan capítulo 5. Tomó su lecho y anduvo. Luego después, él entró a la Universidad UMSA, ¿sí? Luego estudió bien. Luego entró en empresa, trabajando, ganando. Encontró una señorita, se casó y vivió felizmente. ¿Así no está escrito? Sí, es broma, ¿cierto? Ya no está escrito así. Aún no está escrito así, pero ¿cómo él vivirá? Sí, como el Señor me ayudó, ¿verdad? ¿No? Entonces, este estudio, ¿por qué el Señor no va a ayudar? A mi boda, ¿por qué no va a ayudar? Mi esposa, mis hijos. Confiando en el Señor su vida, sí, estará muy feliz. O sea, así imaginamos. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Qué le parece? ¿Está bien? Sí, creo que así estará escrito, ¿verdad? Pensamos, ¿no? Imaginamos. Sí, esta noche, hermano, aquí Dios dijo, Samuel dijo, Saúl, sacrificio, ofrenda también buenos. Pero para Dios, ¿qué es más bueno, más mejor? Obedecer, ¿verdad? No, Dios habló esa palabra. Luego prestar atentamente, ¿no? Atenciones, escuchar. ¿Qué había dicho a mí? ¿Qué ha dicho a mí? Esa palabra, escuchando, sí o sí, Dios va a bendecir. Esta noche hasta aquí nosotros compartimos. Anuncio, antes de orar, anuncio primero. Si nosotros estamos comprando, ¿no? Un lugar, nuevo lugar para iglesias, entonces decidimos, ¿no? Ofrenda decidida, todos los hermanos ante Dios, por la fe, decidiendo, orando, Dios va a permitir. Entonces pronto en nuevo lugar nosotros deseamos servir, escuchar, también compartir el Evangelio. Esa parte pedimos oración. Seminario bíblico de jóvenes, el grupo de jóvenes de la iglesia están preparando seminario bíblico. Él es pastor, evangelista José Poma. La fecha es 17 al 18 de este mes, en esta semana, ¿no? Está cerca. Entonces el 17, el viernes, 7 de la noche. El 18, el sábado, 6 de la tarde, 2 veces en el lugar, Iglesia Buenas Nuevas La Paz, en ese lugar y haremos. Entonces, y los hermanos orando también, invitamos, ¿no? Los jóvenes, no solamente jóvenes, todos los que necesitan, ¿no? Escuchar el Evangelio, invitamos. Luego ya otro anuncio, gran campaña evangelística en La Paz, ¿no? Estamos preparando por la visita de Pastor Yonguk Park, que está pastoreando en Nueva York. La fecha tentativa, ¿sí? Porque no está confirmado, pero la fecha tentativa, 28 al 30 de noviembre, ¿no? Este mes, ¿sí? Entonces, 3 noches estamos preparando, ¿sí? Entonces, los hermanos podemos orar, también prepararemos esto. Cuando confirma la fecha de llegada, entonces avisaremos a todos los hermanos. Luego, Encuentro Intercultural AIWAEP 2024, ¿sí? En Perú, Lima. ¿Sí? La fecha es 28 al 31 de enero, 4 días, ¿no? En Perú, Lima del año 2024, próximo año. Está cerca, ¿no, hermanos? No está proyectando, ¿no? Ese, sí, ahí. Entonces aquí, saliendo, entonces estamos promocionando. Tenemos entrada, hermano, entrada, ¿no? Entrada cubre estadía en Perú, Lima, ¿no? 4 días, hospedaje, alimentaciones, transporte, todo cubre, ¿sí? Estadía del Perú, Lima. Entonces la entrada también, cada mes diferente precio. Este mes con descuento, ¿sí? En diciembre otro precio, poco a poco subiendo. Enero poco más caro, ¿no? Entonces, cuando terminando la oración, entonces atrás a la entrada, ¿no?
está la mesa de inscripción, los hermanos desde ahora pueden inscribirse preparando, si nosotros podemos participar. También invitamos, ¿no?, a los niños. En la iglesia tenemos grupo de niños, se llama Safari, de grupo de niños para la danza. Y academia de inglés. Entonces, antes de participar la danza, ¿no?, enseñamos academia de inglés. Los horarios, los martes, 2 de la tarde. Los sábados, 10 de la mañana, así 2 veces a la semana. Nuestro hijo, ¿no?, aprendiendo también inglés, y dentro de la iglesia del Evangelio, que sea, ¿no?, instrumento de Dios. También la danza, también a través de la danza, también Dios usamos, ¿no?, grandemente, diferentes lugares, presentaciones de los grupos de niños, mucha gente abren, escuchan el Evangelio. Luego, Escuela Bíblica Soñadores, ¿no?, invitamos, culto de los niños, los días domingos, 10 de la mañana. El lugar es la cancha Bombonera, ¿no? Aquí, Bombonera, aquí de Junta Vecinal, aquí abajo, cerca de iglesia. Si mayor información, todo aquí en la oficina puede consultar. Si esta noche hasta aquí nosotros anunciamos, ¿no?, ese anuncio, orando. Esta noche 3 en 3 orando terminamos. Si primeramente voy a orar. Dios Padre, esta noche nosotros escuchamos, según aquí Samuel transmitiendo el corazón de Dios a Saúl. Saúl, cuando era pequeño, él escuchaba atentamente, como un niño. Yo soy niño, soy pequeño, no sé, no sabe, tengo miedo de fracasar. Ahí escuchando atentamente la palabra de Dios. Dios protegiendo, guiando, levantó que sea el rey en Israel. Así recibiendo la guía de Dios, rey Saúl estaba dirigiendo, mirando la obra de Dios. Pero cuando su corazón enalteció, subió muy alto, ya ahí no podía escuchar la palabra de Dios. Aún Dios hablando. Saúl más escuchaba la voz del pueblo de Israel, sus propios pensamientos. Ahí finalmente Saúl, desechando la palabra de Dios, él no cumplió la palabra de Dios, desobedeció. Dios también, aunque dolía mucho su corazón, Dios también no podía usar más. Así, dejando Saúl, luego buscó nuevo rey, entregó a David ese reino de Israel. Dios Padre, esta noche, ¿verdad?, nosotros somos nada. Sin Dios no podemos hacer. Así, a través de Señor Jesucristo, nosotros recibimos la salvación. El resto de nuestras vidas, escuchando tu guía, tu palabra. Entonces, el resto de nuestra vida, el Señor estando con nosotros, guiando, protegiendo, luego resolviendo de todos problemas. Ahí viviremos. En nuestra ciudad, Dios, estamos buscando un lugar más grande, amplio. Dios sí o sí va a dar buen lugar. Necesitamos nosotros, solo confiando en Dios, a nosotros avanzaremos. Luego esta noche, todos los hermanos que están escuchando la palabra, tienes aflicciones, problemas o situaciones. Eso es la bendición de Dios. Así, bajando, humillándose. Y luego, nuestro corazón, escuchando atentamente la palabra del Señor, ahí Dios va a trabajar, solucionar. Esta noche dejamos todo en su mano, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Entonces esta noche, ¿no?, 3 en 3, y orando terminamos, hermanos.
2024 IYF World Camp Perú. No te puedes perder este encuentro intercultural IYF 2024. Contaremos con academias, conferencias para el desarrollo intelectual, coro gracias, presentaciones culturales, y mucho más. IYF Perú. Del 28 al 31 de enero del 2024. ¡Los esperamos! ¡2024 IYF World Camp Perú! No te puedes perder este encuentro intercultural IYF 2024. Contaremos con academias, conferencias para el desarrollo intelectual, coro gracias, presentaciones culturales, y mucho más. IYF Perú. Del 28 al 31 de enero del 2024. ¡Los esperamos!